Y para continuar con FICE Online nos acompaña en este momento Andrés Villegas de ISA con la conferencia Redes para la Sostenibilidad. Conozcamos un poco más de Andrés Villegas. Es ingeniero electricista y especialista en transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Master of Science en Electrical Power Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology. Su mayor experiencia se encuentra en las áreas de planeación y expansión de la red de transmisión y en la viabilización y desarrollo de la integración eléctrica regional. Ha estado vinculado a Interconexión Eléctrica S.A. ISA desde 1988. Actualmente se desempeña como director de planeación y evaluación del negocio transporte de energía. Una cordial bienvenida entonces para el ingeniero Andrés Villegas. Tanta actualidad y trascendencia para todos como es lo relacionado con la transición energética. Esta es una mirada de nuestro rol, retos, contribuciones en todo el tema de la transición. En la primera intervención se hablaba por parte de María Noemi de los desafíos y los retos en el escenario de transición energética. Pues bien, desde las redes tenemos también un rol importante por cumplir y mi propósito es compartir con ustedes nuestra visión de cómo nos vemos bajo este escenario, cuáles son los retos que enfrentamos y cuáles son las soluciones que identificamos. Quizás al final lo que ustedes van a ver son pues, muchos elementos comunes. Hemos extractado ideas y materiales, leemos mucho de todo lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta, y lo que buscamos es pues, tener un norte claro de cuáles son las implicaciones y los desafíos que enfrentaremos bajo esta nueva condición. Un poco de contexto sobre las tendencias y los posibles impactos para el negocio. Digamos que en términos generales hay muchos estudios de prospectiva de manera interesante, cada vez con un horizonte más largo, que intentan descubrir, identificar cuáles son las cosas que están pasando afuera, cómo nos impactan y cuáles pueden ser las implicaciones del desarrollo de nuestras actividades. Y digamos que en general muchos trabajos, estudios de prospectiva que empiezan a tener un eje central, por supuesto, por obvias razones, en una tendencia tan clave como es el cambio climático. Digamos que por aquí hay una línea de estudio de investigación bien interesante, pero adicionalmente hay otra línea también de profundización que es de nuestro mayor interés y es muy particularmente entender el rol de la transmisión o los desafíos particulares de la transmisión o la evolución y la expectativa futura de lo que deberían ser las empresas de transmisión dada esta condición. O sea que al final estamos hablando de temas que están muy relacionados no solo en general hacia dónde vamos, qué va a pasar, cómo nos adaptamos, sino particularmente en nuestra actividad, qué tenemos que hacer y qué tenemos que cambiar. Mencioné cambio climático, sin duda es el tema, es la tendencia dominante. Creo que estas diapositivas son bastante comunes, conocidas por todos. Creo que todos estamos ya muy sensibilizados sobre los graves impactos que se están generando por el calentamiento, el riesgo que tenemos en términos de la vida y de la sostenibilidad, el deterioro progresivo y digamos que exponencial visto, evidenciado en términos del aumento de temperatura en comparación con la temperatura de la época preindustrial y la forma pues, tan agresiva como estos cambios se han venido dando en los últimos años con efectos visibles en muchas variables, particularmente en el incremento del nivel del mar. Todo esto está sucediendo, esto es real, esto está pasando y todos pues de alguna manera tenemos que contribuir a la solución.
De estos ejercicios de prospectiva, pues rescatamos uno de ellos, nos gusta bastante, lo estudiamos en su momento, el Sky de Shell, donde pues básicamente plantean toda una estrategia orientada obviamente desde la reducción de emisiones con muchas acciones específicas que contribuyen a ese propósito para encontrar ese balance de cero emisiones, donde por supuesto muchos sectores y muchas actividades contribuyen a la solución de los problemas, pero particularmente desde el sector de energía tenemos contribución en aspectos que son muy claves y que los menciono aquí porque básicamente empiezan a tener relación directa con las actividades que ejecutamos. Definitivamente son temas que hay que abordar desde distintas dimensiones, que hay que tratar de desarrollar a través de planes coordinados, donde pues es importante tener siempre claro cuál es el tema que nos preocupa. Y ese tema que nos preocupa pues debe también atender las otras realidades que están sucediendo en el sistema para poder dar respuesta a ello. En general, también creo que todos estamos familiarizados con el concepto de las 3Ds, un concepto en general de una red 2.0, que a lo largo del tiempo, por lo menos en los últimos años, incorpora otras variables y otros elementos fundamentales. Y en nuestro caso, pues lo hemos hecho muy explícito con el tema de la demanda y el tema de regulación, sumando en general 5Ds en esta visión ampliada de lo que es esas nuevas tendencias, donde por supuesto el tema cambio climático indirectamente nos queda reflejado desde la descentralización o distribución de la generación y la descarbonización. Muy bien. ¿Cuál es la preocupación de fondo, el reto que nos mueve? Como dije, este es un tema que arranca por clima. Lo que queremos evitar es que la temperatura del planeta se incremente por encima de cierto valor, digamos que conservadoramente 1.5 grados, 2 grados, ya estamos en una situación compleja. De nuevo, creo que todos estamos ahora con la COP26 tan reciente muy familiarizados con toda esta información y con la grave preocupación de no poder cambiar la curva de tendencia y no alcanzar a frenar ese incremento. Visto desde clima, esa es la preocupación, y pensándolo como estrategia y asociado a la transición energética, pues sin duda parte del reto fundamental es reducir las emisiones globales a través de lo que podríamos denominar un proceso de descarbonización profunda. Al final eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos. Y como dije, pues muchas actividades, muchos tipos de actividades diferentes contribuyen a ese propósito. Desde el sector energía podemos ayudar y contribuir de muchas maneras. La manera obvia, por supuesto, sería frenar las emisiones que nosotros mismos generamos. La segunda alternativa obvia es buscar cómo incorporamos la electricidad en otros sectores que requieren energía. Desde esa primera alternativa, en términos de las emisiones, la primera parte de la respuesta aún más obvia es, por supuesto, la que estamos haciendo, la que todo el mundo está haciendo, generar con fuentes renovables que no emitan emisiones, que nos ayuden en la descarbonización, que eviten que la temperatura se incremente. La otra opción, digo yo, no tan obvia, pero parte de la solución es, en todo caso, asegurar una generación que no produzca emisiones independientemente de que sea o no una fuente renovable. Hay dispositivos de captura de carbono, hay otros tipos de generación como la nuclear, que igual pues no producen emisiones y contribuyen al objetivo de eliminar esas emisiones. La otra segunda parte de la estrategia sería incorporar la electricidad en los sectores que requieren energía, porque claramente, creo que también todos estamos siendo conscientes de eso, hay muchos otros sectores que hoy no están electrificados, que son altos consumidores de energía, pero a su vez son grandes productores de emisiones y de alguna manera pues están generando esta conexión directa de uso de energía, emisiones y aumento de temperatura. Por lo tanto, electrificar actividades que hoy no son eléctricas, entre comillas, pues sería también una contribución importante. Contribución que tiene que estar asociada también a la primera parte de esta receta que estamos poniendo aquí, y es asegurar que en todo caso esa energía que electrifique estas nuevas actividades provenga de fuentes renovables, o en todo caso de fuentes que no generen emisiones. Y creo que también esto es evidente, lo hemos ido descubriendo
recientemente, pues no todas las actividades son fáciles de electrificar. Hay sectores donde es difícil alcanzar esa descarbonización, por lo tanto, promover otro tipo de combustibles que tengan el mismo beneficio, pues es también parte de la receta. Es decir, estamos entendiendo que no necesariamente hay que electrificar absolutamente todo, que probablemente hay sectores donde hay otras soluciones alternativas que igual van a tener el mismo propósito de descarbonización y control de la temperatura, y que pasan por utilizar otro tipo de combustibles. Aquí particularmente estamos hablando del tema del hidrógeno. Visto de esta manera, cuando pues ya bajamos de temperatura, descarbonización a generación y uso de la energía, pues entonces el transporte de esa energía pues se vuelve muy importante como parte de la solución, y aquí es donde nosotros también queremos hacer la parte de la tarea que nos corresponde. Y de nuevo, con el inicio de esta sesión de trabajo, cuando se habla de desafíos y retos, creo que todo este proceso que estamos diciendo aquí tiene retos para todo el mundo, incluso, por supuesto, obviamente, también para las redes y para el transporte de energía. Esos retos nosotros los hemos integrado en 3 grandes temas asociados a cada una de estas soluciones o de estas contribuciones a la solución de este problema global. Primer tema, primer reto, integrar nueva generación renovable en nuevas fuentes. Claro, dijimos, el sector contribuye reduciendo emisiones a través de generación de fuentes renovables. Esas fuentes existen, están dispersas, hay que integrarlas. Entonces, esa pues, es parte, digamos, obvia, evidente de la solución, pero es necesaria para lograr ese propósito. Reto número 2, no tan evidente, es entender que estas redes, o más bien, que los sistemas operando bajo estas condiciones van a asumir unos retos diferentes que requieren una gestión diferente del sistema bajo esas nuevas condiciones. Enseguida lo desarrollo un poco, pero es la forma como nosotros introducimos flexibilidad de la red que atienda las condiciones de esa nueva generación, en general de ese nuevo mundo en el cual nos movemos, y que de esa manera asegure la confiabilidad que esa nueva sociedad electrificada está demandando de nosotros. Por lo tanto, este es un segundo reto de la transmisión en un escenario de descarbonización profunda como contribución a un problema de cambio climático, en una, como digo, solución no tan evidente, pero súper retadora por las condiciones. Y tercer reto, igual no tan obvia aparentemente, y es cómo aprovechamos de mejor manera las fuentes, las nuevas fuentes renovables, y aumentamos el tamaño del mercado a través de la integración interna de los sistemas, integración entre países, integración entre regiones, y hacemos que estas autopistas, estas macroredes, permitan hacer el mejor uso disponible de la generación en cada momento, aprovechando el tamaño del mercado. Por lo tanto, claramente la transmisión debe jugar un rol importante, consecuente con los cambios que se están dando en ese escenario de transición energética. Reto 1, integración de fuentes. Reto 2, gestión del sistema bajo esas nuevas condiciones. Reto 3, integración de los sistemas y los mercados para hacer mejor uso de los recursos disponibles. Esos retos, y esto es bien interesante, suponen además o se traducen adicionalmente en nuevas inversiones. Y esta es una discusión bien interesante, porque cuando empieza a darse todo este proceso de transición, y recuerden las 3Ds y la D de la generación distribuida, pues casi que en ese momento se planteaba como una posible tendencia que decía las microredes matarán a las macroredes, y finalmente pues habrá una cosa, habrá otra. Esencialmente lo que estamos descubriendo y lo que estamos confirmando a través de todo lo que viene sucediendo es que no son temas excluyentes sino complementarios. Las macroredes necesitan las microredes y viceversa, y lo que nos están diciendo estos análisis de prospectiva, aquí estamos citando el de DNB publicado recientemente en septiembre, que tiene una información muy interesante al respecto, donde básicamente lo que está pronosticando es que las redes, tanto en longitud como en capacidad, van a crecer
en un factor interesante entre 2 y 2.5 veces. Tendremos redes de transmisión que se duplican de aquí al 2050, con inversiones que también se van a incrementar de manera interesante. En general, el monitoreo y el seguimiento que nosotros hacemos de esta información, consultando básicamente la Agencia Internacional de Energía, hemos venido hablando en los últimos 5 o 6 años de inversiones promedio de entre 200 300 billones en inversión en redes, proporción, digamos, 65, 35 de distribución, transmisión, pero aquí ya la expectativa es que estas inversiones se muevan alrededor de los 400, 500 billones por año. Ahora, ¿qué mueve esas nuevas inversiones? Otra vez, o indirectamente, nuestros 3 retos aparecen inversiones asociadas a conexión de nuevas fuentes. Obviamente, lo dijimos, el reto de la transición hace necesario incorporar nuevas fuentes renovables, fuentes que normalmente están en lugares cercanos donde se concentran los recursos de sol y de viento, que es necesario integrar al sistema. Por aquí aparece inversión. La necesidad de adaptar la red a las nuevas condiciones, pues hace importante contar con una estrategia de modernización, de adaptación, y eso supone inversiones importantes. Lo mencioné, lo reitero a continuación, la confiabilidad sigue siendo para nosotros la variable dominante en un mundo que cada vez más es más eléctrico. Esos usuarios van a demandar resiliencia y confiabilidad del sistema y de las redes. Y la tercera es, obviamente, mayor demanda en ese mundo más eléctrico, más integrado. Como ven, vuelven a quedar otra vez los mismos elementos comunes, retos que impulsan inversiones que hacen posible dar respuesta a esas necesidades en un mundo que combina los mismos 3 factores claves: transición, electrificación y acceso universal a la energía, totalmente en línea, totalmente coherente también con los objetivos de desarrollo sostenible, con el ODS 7, acceso a energía limpia. Miremos cada reto, miremos un poco más en detalle qué significa cada una de estas situaciones. Aquí lo pongo con el ejemplo de Colombia, el reto de la conexión. Creo que este puede parecer demasiado obvio. Esta es la situación en Guajira, creo que en general es la situación que tendremos en todos nuestros países. Estas fuentes renovables, en este caso estas fuentes eólicas, están en sitios un poco inalcanzables para el sistema y por lo tanto lo que está sucediendo en nuestro sistema y creo que en todos los demás es que aparecen nuevas necesidades de expansión que yo las separaría en 3 grupos. Primer tema, nos sucede en Colombia, tema colectora. El sistema reconoce la necesidad de estas nuevas fuentes, identifica los proyectos y el sistema hace un esfuerzo por extenderse hacia estos puntos donde se encuentran las nuevas fuentes con el fin de facilitar la conexión. Por lo tanto, aparece una primera necesidad de expansión, empezamos a sumar kilómetros de redes, kilómetros que, volviendo a mi nombre de la presentación, son redes para sostenibilidad, kilómetros que van a asegurar que estas fuentes se integren y que nos permitan contribuir al propósito de transición energética. Entonces, sistema de transmisión nacional que se extiende a buscar acercarse a estas nuevas fuentes. Segunda necesidad de redes que conectan. En algunos casos esas redes pueden llegar hasta nuestras subestaciones existentes o en todo caso estas nuevas generaciones van a tener que integrarse a estos nuevos puntos extendidos de la red. Aparece una nueva necesidad de transmisión. Y aparece una tercera necesidad que podría no ser tan obvia, pero ya está sucediendo en el plan de expansión. Ya vienen dándose muchos proyectos de este tipo, proyectos grandes, proyectos de 500 kV, donde es necesario reforzar la transmisión interna que permita que estos flujos, nuevos flujos en la red, puedan moverse sin problemas o que den respuesta a criterios específicos de calidad y confiabilidad y seguridad en la red de transmisión nacional. Entonces, pues de manera obvia, la conexión o la inserción de nuevas fuentes renovables, sean o no distribuidas, pues exige nueva expansión, tanto a nivel de transmisión como a nivel de subtransmisión y distribución. Segundo reto, el que digo no es tan evidente, aquí voy a utilizar esta gráfica del WEC que es súper clave, súper explícita en la explicación, es entender que vamos caminando en este escenario de transición hacia un entorno bien diferente del que teníamos hasta ahora. Todos los que somos ingenieros, pues aprendimos de este proceso, generación, cadena de valor, generación, transmisión, distribución, comercialización, flujo de energía que se mueve en una sola dirección,
demanda que lo único que hace es consumir. Digamos que ese fue el proceso normal con el cual planificamos nuestros sistemas, que hoy evolucionan a un sistema, más que un sistema, a una malla, a una red, a una conexión de diferentes actividades, donde la red se vuelve una plataforma de servicios, donde aparecen nuevas alternativas de generación, donde aparecen nuevas actividades como el almacenamiento, donde aparece un rol distinto de la demanda como consumidor, donde los flujos de energía empiezan a darse en muchas direcciones, donde además de la energía fluye información y todo esto se empieza a mover de manera diferente, con nuevos entrantes, nuevas actividades, nuevos participantes, lo cual hace necesario que el sistema sea mucho más flexible. Esta empieza a ser nuestra variable dominante, visto desde las redes, una red flexible que tiene que introducir mayor inteligencia, que tiene que hacer uso de nuevas tecnologías para dar respuesta a esas necesidades de los consumidores, donde vuelve otra vez nuestra variable clave, confiabilidad y resiliencia, ser elementos dominantes en un mundo que cada vez es más eléctrico. Por lo tanto, como dije, súper ilustrativa esta grafiquita del WEC. El mundo en el que estamos es este, el mundo en el que estamos es este. Y aquí, un poco coloquialmente, al interior de la empresa, lo que nosotros nos hemos puesto como meta usando este dibujito, es decir, la torre que tenemos, la estructura de infraestructura de transmisión que queremos es la naranja y no la azul. Crecimos con la estructura azul, nuestro sistema se ha desenvuelto, se ha desarrollado con esta infraestructura, pero si queremos dar respuesta a estas necesidades, todo este montón de actores que están entrando, estas actividades que están participando, este manejo y flujo de información que se está dando, hace necesario que también esta infraestructura de transmisión opere de una manera diferente. Por lo tanto, no se trata simplemente de insertarnos en un ecosistema diferente, sino adaptar la red para que responda a las condiciones bajo las cuales este nuevo ecosistema se está moviendo, donde de nuevo variables dominantes para nosotros, la flexibilidad y la inteligencia, para asegurar un suministro resiliente y confiable. Igual, sigo citando papers, como les dije al comienzo, nosotros partimos de mucho estudio, de mucha investigación, de entender la realidad y tratar de adaptarnos a ellos. Este es un paper muy interesante de la Fundación Edison, donde pues simplemente está reafirmando todo lo que estamos diciendo, donde nos está haciendo explícito que vamos hacia un mundo eléctrico. Recuerden entonces la gráfica inicial donde decíamos parte de la estrategia para alcanzar la reducción de la temperatura y la descarbonización del planeta es a través de la electrificación de la economía. Ese mundo más eléctrico exige de nosotros un suministro confiable, seguro y una atención a través o utilizando fuentes limpias, renovables, y exige para nosotros una red que sea cada vez más confiable y resiliente. Como ven, aquí hay mensajes para todo el mundo, mensajes para nosotros específicamente en términos de las características que tiene la red. Una red que tiene que ser cada vez más digital, más controlada, más interconectada. Una red que integre muchas cosas, que dé respuesta a esas necesidades, es decir, tal como lo estamos planteando aquí. Por lo tanto, de nuevo, el mensaje y la responsabilidad que asumimos y la forma como estamos transformándonos es eso, es entender que la estructura y la infraestructura con la cual hemos podido crecer a través del tiempo, pues no necesariamente es la misma que nos va a servir para seguir creciendo y evolucionando de aquí en adelante, que tenemos que dar respuesta a estas nuevas condiciones y por tanto tenemos que adaptar la red para cumplir con estas nuevas necesidades. Y eso significa que, pues, en nuestra promesa de valor, en nuestras prioridades, pues hacemos muy explícito el compromiso de confiabilidad, resiliencia y capacidad de restablecimiento con toda la gestión interna que tenemos que hacer desde la empresa en términos de introducir la flexibilidad y la inteligencia requerida para poder cumplir con estos atributos, que es lo que el cliente está demandando de nosotros como prestador de servicios. Tercer reto. Vamos para el tema que cierra toda esta ecuación. Recuerden, primero, conexión. Segundo, adaptación de la red. Tercero, ampliación del mercado. Igual, esta es otra gráfica muy interesante también del DNB, de alguna manera pues similar a la que mostré anterior, el mundo de antes, el mundo de hoy. Ese mundo nuevo incorpora nuevas fuentes, incorpora generación distribuida, un rol más activo de la demanda, pero supone también un reto muy importante en términos de el balance de los recursos de generación y demanda a esas nuevas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que esta generación tiene unas características de variabilidad e intermitencia que van a ser mucho más retadoras ahora más que nunca
encontrar ese balance, a mantener la frecuencia y mantener los criterios de calidad y seguridad en el suministro. ¿Qué tiene que hacer el sistema para encontrar ese balance? Pues recurrir a fuentes que no sean intermitentes para no estar dependiendo de esa variabilidad. Aparece, por supuesto, el almacenamiento como una alternativa, almacenamiento que ya lo habíamos identificado como parte de las soluciones. Obviamente todas las soluciones de eficiencia y respuesta y gestión de la demanda, pero la otra forma obvia de controlar la variabilidad de los recursos y administrar mejor la disponibilidad de esas nuevas fuentes es a través de la integración. Cuando uno ve, este es un mapa muy interesante que produjo el BID en un estudio buenísimo de identificación de cuál es la red objetivo limpia que permitía asegurar la mayor integración posible de los recursos energéticos en la región, la red limpia y sostenible. Como vemos, pues los recursos de fuentes renovables están bien localizados, desafortunadamente cerca o no tan asequibles al sistema, lo cual hace necesario lo que dije ahora de extender las redes para alcanzar, llegar a ellos. Y claramente esa acumulación de recursos pues invita naturalmente a tener una red que los conecte, que los integre, esas fuentes dispersas, y que por esa vía facilite ese flujo de bajo carbono que al final termina asegurando el cumplimiento de los objetivos que queremos. Por lo tanto, entender esta realidad de dónde se ubican los recursos, pues obliga a pensar en la interconexión y la integración como una contribución muy importante para que efectivamente estos recursos se puedan integrar al sistema y aseguremos esa red limpia que queremos. Sobre este tema hay bastante que decir. Solo quiero profundizar aquí en 2 diapositivas en una experiencia que a mí particularmente cada vez me gusta más y le encuentro más sentido, y es la forma como históricamente Europa ha entendido y ha vinculado desde siempre 2 variables claves como energía y clima. Creo que nosotros aquí lo estamos haciendo y lo estamos incorporando a través de todo el tema de transición energética en esa conexión energía-clima que vimos ahora, y me devuelvo en esta conexión clima por aquí, energía por acá. Ellos desde siempre lo han hecho, han entendido que toda la producción y uso de energía es un factor fundamental, tiene una contribución importante en las emisiones de gases de efecto invernadero, y que por tanto la descarbonización tiene que arrancar desde la energía y tiene que estar vinculada a los objetivos climáticos propuestos en la neutralidad de las emisiones y en el cumplimiento de los ODS. Y pues recientemente han planteado, han lanzado un pacto verde que tiene un componente de energía muy interesante, que pues de nuevo lo mira uno hoy con estos ojos, con todo lo que acabo de decir anteriormente, pues y le encuentra todo el sentido a eso que están diciendo, en 3 principios claves: el suministro seguro y asequible, alineado completamente con el ODS 7, el desarrollo de un mercado integrado, interconectado, digitalizado, todo que ver con lo que acabo de decir, digamos que parecería escrito para esta presentación, y obviamente la eficiencia energética, el rendimiento energético en todos los sitios de consumo a partir de esas fuentes renovables. Repito, pongo esta diapositiva simplemente porque quiero enfatizar ese discurso de la forma directa como clima y energía se conectan, como nosotros desde la energía podemos hacer una gran contribución que no es estrictamente o no está limitado exclusivamente al clima, sino que al final estamos hablando de un tema de vida, de sostenibilidad de las personas y del planeta. Y muy particularmente en el desarrollo de esta visión de interconexión e integración del continente, ellos tienen unas estrategias muy bien definidas para la integración del sistema energético. Estos son papers muy recientes del 2021, donde en ese plan de acción pues, establecen una estrategia alrededor de un sistema circular con la eficiencia energética como eje central, una aceleración de la electrificación, de nuevo elemento común de la electrificación, promoción de los combustibles renovables, parte también de la ecuación que planteamos al comienzo, la adaptación y descarbonización de los mercados, la digitalización y la inteligencia a partir de la innovación, y otra vez la integración energética como base de esa propuesta.
simplemente en su declaración, por lo que ellos están identificando y estamos completamente alineados con eso, es que la electrificación hace necesario el refuerzo de la red y hace necesario la inteligencia de la red. Y esas son pues, las variables principales que tenemos en nuestra estrategia, donde conjugamos los tres elementos, no solamente es conectar, no solamente es ampliar el tamaño de los mercados, sino introducir la inteligencia y la flexibilidad en las redes para que integrada conecte más fuentes y se adapte a esas nuevas condiciones. Y obviamente pues también lo identifican ellos totalmente en línea con lo que estamos diciendo. Otra vez nuestra variable dominante, la flexibilidad, otra vez las nuevas actividades, las nuevas actividades como el almacenamiento, que son los que contribuirán también en ese aporte de flexibilidad al sistema. Eso simplemente para reiterar esa visión que estamos encontrando y la forma como todos estamos tratando de abordar este reto. Remato simplemente con un poco de lo que es nuestra declaración y nuestro compromiso y nuestra alineación con este propósito. Desde nuestro manifiesto estamos apuntando a ese objetivo de sostenibilidad. Trabajamos en pro de la sostenibilidad a través del crecimiento. Tenemos totalmente claro nuestro rol, nuestra contribución y, como decía ahora, nuestras dos variables súper claves hacia adentro, la flexibilidad y la inteligencia que requerimos introducir para adaptar las redes, para hacer posible que el esfuerzo de todos ustedes, de todos los que desde su actividad particular están ayudando en este propósito, podamos lograr ese objetivo y que en un mundo cada vez más eléctrico, pues contribuyamos, introduzcamos la confiabilidad requerida. Pero siempre pensando por encima de la dimensión económica, del valor en esa dimensión, pensar siempre en valor sostenible, en la preservación del planeta y el bienestar de las personas. Finalmente ese es el objetivo que nos mueve y esa es la forma como en este momento en nuestra estrategia 2030 identificamos y definimos las acciones que hacen posible materializar esa contribución que queremos. Muchas gracias. Un agradecimiento entonces al doctor Villegas y tenemos una pregunta para usted. Con las alianzas que genera la venta de las acciones de la compañía, ¿qué políticas llegan desde Ecopetrol para apoyar metas de la transición energética? Y le pedimos amablemente que active la cámara para responder esta pregunta. Sí, creo que la cámara está desactivada simplemente porque la presentación termina. Ok. A ver, dejar de compartir la presentación para que podamos dejar ver de compartir, entonces la cámara activa. Perfecto, listo, sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muy interesante, oportuno. Precisamente en estos días hemos venido teniendo conversaciones con la Vicepresidencia de Energía de Ecopetrol y hemos tenido ya señales a través de las áreas de estrategia y tenemos identificadas unos áreas comunes de trabajo que yo diría están totalmente alineadas con esas tres retos y dimensiones que acabo de explicar en el propósito común que tenemos de transición energética de las dos empresas. Entonces, sin duda, poder contribuir al objetivo de mayor inserción de fuentes renovables, de poder ampliar el tamaño de mercados y de poder adaptar la red a esas nuevas condiciones son objetivos comunes y ya tenemos pues una lista de temas identificados de cómo podemos trabajar. No solamente o no limitado al tema eléctrico, porque igual también podemos o identificamos contribuciones en la estrategia hacia el uso, la generación y el uso del hidrógeno como combustible alternativo en ese propósito de descarbonización, no solamente a través de electrificación. Entonces, bueno, la respuesta en resumen es sí tenemos unos temas comunes que de hecho fueron los que motivaron esta adquisición de Ecopetrol en un propósito de transición energética y en una estrategia clara de cómo aprovechamos las redes como base de ese propósito de transición en el cual Ecopetrol está muy comprometido. Un agradecimiento entonces muy especial al doctor Villegas por su tiempo, su intervención y su respuesta. Bueno, mil gracias a ustedes.
Claro que sí, a todos ustedes les tenemos una información muy importante. CI Importex, como distribuidor exclusivo de Ergon Inc. en aceite dieléctrico, no busca compradores sino alianzas duraderas. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, no dudes en llamarnos, que con todo gusto te asesoraremos en temas técnicos y logística.